Muy buenos días. Primero que todo, agradecer a Dios que nos permite levantarnos cada día. Gracias a nuestros radioyentes que siempre están fieles ahí, tanto en el país como en el resto del mundo. Gracias al señor Bienvenido Rodríguez, a su familia, por la oportunidad que nos da de llegar a todos los radioyentes. Iniciamos el lunes urológico de la receta médica de la Z101, siempre pensando en ti, cada vez más fuerte. Iniciamos hoy con un tip urológico. ¿Cuáles son los síntomas de cáncer de vejiga? Pues el síntoma principal del cáncer de vejiga es sangre en la orina. La sangre puede ser microscópica. ¿Qué significa microscópica? Que se ve en el examen de orina. O puede ser macroscópica, que la podemos ver a simple vista en el momento en que orinamos. Hay otros síntomas como son infecciones a repetición, dificultad para orinar y otros síntomas. Pero el principal es la sangre, la presencia de sangre. Ante cualquier duda, visite a su urólogo. Y continuando, actualizando las noticias médicas importantes, acaba de pasar, Roberto, el Congreso Mundial de Oncología Médica, y se acaba de presentar un análisis en el hospital, en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, donde con una prueba sanguínea se podrá diagnosticar por encima de 50 tipos de cáncer antes de que estos cánceres puedan producir alguna sintomatología en el paciente. Esto es interesante, está en base en estudio actualmente, pero ya los resultados son muy alentadores. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud nos dice que la mitad de las instalaciones de salud en el mundo carecen de servicios básicos de higiene, lo que pone en riesgo de infección a casi 4.000 millones de personas. Según la OMS o la Organización Mundial de la Salud, estas instalaciones no tienen agua, no tienen jabón o desinfectante de manos en sitios donde los pacientes reciben atención. Esto es importante porque uno de los problemas que más nos afecta a todos los médicos son los procesos infecciosos cuando se hacen resistentes a los tratamientos y muchas veces pues ocurre, como hablamos la semana pasada, de que le indicamos medicamentos a los pacientes y resulta que el paciente lo que está consumiendo no es la sustancia que nosotros indicamos. Por eso pues mencionamos que eso no solamente afecta al paciente, sino también a los médicos y a los laboratorios. Pero en este caso de la higiene es básica porque muchas veces el paciente hace resistencia porque no lleva una higiene o no tiene la facilidad de mantener esa higiene a nivel hospitalario. Imagínense un paciente hospitalizado y que no tiene cómo higienizarse, cómo lavarse las manos por lo menos. O sea que esto es un dato importante y que bueno, pues el mensaje debe llegar a las autoridades para que también nosotros pues tomemos carta en el asunto si en algún centro pues tenemos esta deficiencia. Y inmediatamente pues pasamos, en el día de hoy tenemos un tema interesantísimo. Llamamos a nuestros radio oyentes para que pues se pongan en sintonía y vayan preparando sus inquietudes. Tenemos en el día de hoy el privilegio de tener una uróloga joven, pero con una preparación excelente de primera. Ella es la doctora Paola Rodríguez Leger y nos va a hablar de un tema muy interesante que es la eyaculación precoz. La doctora Paola Rodríguez trabaja en la clínica Ureña Arias 2 en el Centro Médico Luperón y Almed. Doctora Paola Rodríguez Leger, muy buenos días, los micrófonos son suyos, gracias por aceptar la invitación. Hola, doctor Mateo, muchas gracias por la oportunidad para tratar este interesante tema acerca de la eyaculación precoz. Es importante orientar a la población general debido a que es un tema que tiene una alta incidencia. Muchos hombres que padecen la eyaculación precoz
se ven restringidos a buscar ayuda médica porque piensan que están viviendo una situación particular e individual. Sin embargo, la Sociedad Europea de Urología estableció este año que el 31% de los hombres que están entre los 18 y los 70 años tienen eyaculación precoz. Pero eso es un número alto, doctora. Es un número muy alto. Estadísticamente es una condición muy significativa. Eso quiere decir que de 100 hombres, por ejemplo, 17 que están dentro de esa edad tienen un trastorno eyaculatorio. Tienen un trastorno tipo eyaculación precoz o han tenido algún episodio de eyaculación precoz durante su vida sexual. Ok, pero es un índice alto. Y por ejemplo, ese hombre que no le da tiempo a realizar la penetración, ¿cómo se clasifica esa parte? Es otro tipo de eyaculación precoz, pero es aún más severa, porque la eyaculación ocurre antes de penetrar a la vagina, pero también se considera un eyaculador precoz aquel que eyacula antes de la penetración. Son casos aún más severos, porque ni siquiera tenemos un periodo de latencia intravaginal. O sea, que es un caso más difícil de tratar, me imagino, en este tipo de pacientes. Es correcto. Sí. Y por ejemplo, la eyaculación precoz tiene alguna clasificación. Por ejemplo, un hombre puede ser que inicie a tener un trastorno de esta índole en un momento dado, o puede ser que una persona tenga esto desde que inició su actividad sexual. O sea, ¿hay alguna clasificación en este sentido? Sí, la eyaculación precoz la podemos clasificar, depende del momento de la vida sexual que aparezca. En aquellos individuos que aparece la eyaculación precoz durante su primera actividad sexual, hablamos de una eyaculación precoz primaria. Y esto regularmente se ve en aquellos pacientes que inician una vida sexual de manera muy temprana y que regularmente lo hacen en espacios donde no tienen seguridad, le genera ansiedad de ser descubiertos y pues entonces tienen un episodio de eyaculación precoz desde que inician su primera actividad, que posteriormente va a condicionar las siguientes eyaculaciones. Y tenemos aquel paciente con eyaculación precoz adquirida, que es el paciente que durante toda su vida sexual tuvo un adecuado periodo de latencia intravaginal, pero que experimenta entonces eyaculación precoz, que depende del grupo de edad en que se encuentra el paciente, ya que la eyaculación precoz puede aparecer desde muy tempranas edades hasta edades más tardías, pues entonces tendríamos que descartar otra causa asociada a la eyaculación precoz. Por ejemplo, sucede en los hombres mayores de 50 años que empiezan a experimentar disfunción eréctil y que por el miedo de perder la erección durante el acto sexual, entonces empiezan a eyacular más rápido. En este caso, la eyaculación precoz sería secundaria a un trastorno de disfunción. Muy bien, pero antes, esta parte del tiempo, doctora, ¿existen otras señales, otros signos o síntomas que pueden decirte, mira muchacho, tú tienes problemas, trata de manejarte? O sea, ¿existen signos y síntomas de un eyaculador precoz que no sea el tiempo? Sí, regularmente los eyaculadores precoces son personas muy ansiosas, ya que este es uno de los factores principalmente asociado a la etiología de la eyaculación precoz. Entonces son pacientes que durante su vida normal, rutinaria, experimentan altos niveles de ansiedad, que no solamente están relacionados con el acto sexual, sino que en su rutina normal son pacientes sumamente ansiosos y cuando van a la cama, pues esta ansiedad se manifiesta experimentando una eyaculación precoz. Y puede, por ejemplo, un trastorno, un problema a nivel prostático influir o producir o ayudar a que el paciente tenga o presente en algún momento la eyaculación precoz. Sí. Por eso decía que la edad de la aparición de la eyaculación precoz es sumamente importante, porque es necesario descartar otras causas asociadas.
Por ejemplo, en los pacientes mayores de 40 años, hay que descartar que no hay un proceso inflamatorio en la próstata, como por ejemplo una prostatitis, que podría condicionar un proceso de eyaculación precoz, porque si durante el acto sexual el paciente empieza a tener sensaciones de incomodidad de manera secundaria para interrumpir esas molestias que está sintiendo, pues entonces puede que debute con eyaculaciones más rápidas. De igual manera sucede en el paciente más joven, si está presentando algún episodio de uretritis, que pueden manifestarse con molestias también secundarias durante el acto sexual, puede tener un trastorno de eyaculación que al momento de que tratemos esas causas inflamatorias y que desaparezcan las molestias asociadas a la actividad sexual, pues entonces vamos a tener mejoría también de la eyaculación precoz. Y por ejemplo, este hombre ya después de los 45, 50 años de edad, que pues inicia ese cambio hormonal, ese cambio fisiológico del crecimiento de la próstata, lo que llamamos la hiperplasia prostática benigna, cuando no está relacionada con el cáncer. Este es un paciente que podría, si la próstata al crecer trastorna la micción, o sea, trastorna o le dificulta orinar de manera adecuada, podría influir también en que el hombre presente una eyaculación precoz en algún momento dado. El crecimiento benigno de la próstata, como usted bien establece, está más relacionado directamente con síntomas miccionales, más que con síntomas eyaculatorios. Sin embargo, lo que vemos particularmente en este grupo de pacientes, que debido a la edad en la que se encuentran, también empieza a experimentar una disminución de la calidad de la rigidez del pene, y ya si la disfunción eréctil estaría más vinculada como proceso secundario, pero la hiperplasia como tal no es un marcador para que el paciente tenga eyaculaciones más rápidas. Voy a hacer un comentario con relación a lo que la doctora ha dicho, un resumen con relación a lo que son los trastornos que pueden afectar la eyaculación o que pueden producir eyaculación precoz, dentro de los cuales ella mencionó que tenemos, por ejemplo, la prostatitis, algunas enfermedades de transmisión sexual, el crecimiento de la próstata, pero más bien los síntomas que producen estas condiciones podrían entonces producir en el paciente como secundario una eyaculación precoz. Inmediatamente se corrigen estos síntomas, pues se corrige la eyaculación precoz. También es importante mencionar de que en muchos casos el tratamiento de la eyaculación precoz conlleva un tratamiento multidisciplinario. ¿A qué nos referimos con la multidisciplina? En que muchas veces no solamente el urólogo interviene en este caso, sino que también necesitamos en muchas ocasiones referir a este paciente a terapia sexual para tener el soporte psicológico y que nos pueda ayudar a mejorar con mayor éxito este trastorno. Preguntan por acá, antes de irnos con los teléfonos, ¿cuál es el tiempo promedio que debe durar un hombre durante la relación sexual? Hay muchos mitos con respecto a esto. Sí. Regularmente un hombre tarda entre 3 a 5 minutos desde que penetra hasta lograr la eyaculación. Entonces hay muchos hombres que van a la consulta refiriendo que tienen eyaculación precoz, pero cuando tú investigas acerca del tiempo que dura el paciente te refiere que dura 5 y 6 minutos. Eso no es eyaculación precoz. Lo que pasa que tenemos a veces expectativas que no son completamente reales en cuanto al tiempo, porque el tiempo es muy relativo. El tiempo en la actividad sexual es algo completamente relativo. Sí tenemos parámetros que son la media, porque siempre tenemos que tener una media en todos los procesos biológicos, pero si un paciente dura 6 minutos y él está satisfecho sexualmente y su pareja está satisfecho sexualmente, pero él entiende porque alguien más le dijo que el periodo de tiempo que dura son 10 minutos, entonces el paciente empieza a interpretar, pero yo solamente duro 6. O lo que ven en las películas. Exactamente, o lo que ven en la película. Yo tengo algún tipo de trastorno y no es la realidad. La mayoría de los hombres duran de 3 a 5 minutos, y si usted en ese tiempo está contento, su esposa está contenta, todo anda bien. Sí, yo estoy de acuerdo con usted 100%, doctora, y hay una parte importante donde, o sea,
tomar el tiempo para una actividad sexual es un poquito complejo. Por ejemplo, un paciente que nos dice que dura 40 minutos, que dura una hora, no es que no le creemos, pero, o sea, 40 minutos o una hora es difícil que tanto una pareja como la otra pues mantengan ese tiempo. Yo a veces creo que la misma preocupación por tomar el tiempo puede causar un trastorno. O sea, sí, personas que a lo mejor ponen un cronómetro, no sé, pero yo creo que es algo porque cuando hablamos de una actividad no podemos hablar solamente del acto per se. O sea, hay un preámbulo que muchas veces o la mayoría de las veces, usted me dice si no es correcto, es más importante incluso que el mismo acto de la penetración. Entonces, creo que nosotros tenemos que trabajar más en la educación sexual, sí, porque nos estamos concentrando mucho en la parte de la mecánica de la penetración. Sin embargo, más del 90 al 95%, no me atrevo a decir el 100% de las mujeres, o sea, necesitan otro tipo de accionar en ese momento que no necesariamente es la penetración. Entonces, pienso que necesitamos en nuestra sociedad, y se lo comento porque no tengo ningún estudio basado en evidencia, pero sí tengo estadística y me van a disculpar, del analfabetismo sexual que existe en nuestra sociedad. Es lamentable decirlo, pero lamentablemente es alto el desconocimiento que hay en nuestra sociedad. Creo que nosotros, como profesionales, tenemos que trabajar en la orientación de la población, de los hombres mayormente. Las mujeres son mucho más hábiles, mucho más inteligentes, pues aprenden más rápido, tienen a lo mejor una tutora o una amiga, una madre que las enseña o le dice, pero bueno, esa parte yo creo que tenemos que trabajarla como profesionales, porque eso está trayendo mucha situación entre las parejas. Es correcto, doctor. Durante mucho tiempo el hombre tenía toda la responsabilidad del acto sexual. La mujer era más pasiva en ese lado, hasta que viene la revolución femenina, que ya la mujer tiene un mayor destape de su libertad sexual. Pero todavía el hombre tiene mucha responsabilidad en el acto sexual, y el hombre ha cargado toda esa responsabilidad a dos cosas: a la calidad de su pene y al tiempo que dura para eyacular, que todo esto se resume a la penetración. Y tiene que entender que, como bien usted establecía, el acto sexual tiene otros componentes además de la penetración, que son necesarios explotarlos para poder disfrutarlo. Pero eso solamente lo podemos lograr educando a nuestra población. Bueno, doctor Pablo, llegamos al final del espacio. Agradecer a Dios por permitirnos concluir este espacio de hoy y poder orientar a la ciudadanía, pues solicitándole que nos sintonicen el próximo lunes, en un próximo lunes urológico. La receta médica de la Z.